Muy buenas y bienvenida a este programa de hoy, martes 2 de septiembre, último programa dedicado específicamente a UTMB 2025, un programa especial en el que voy a intentar resumirte cómo fue esa semana, cómo fue la semana de UTMB en Chamonix desde el lunes pasado y qué se cuece allí, cómo discurre todos esos eventos, qué hay detrás de lo que no se ve para el grosso del público, es decir, para medios acreditados y que son eventos que solo se puede acceder mediante invitación. Sin duda UTMB, más allá de lo que es la carrera, la capital mundial del trail, podríamos decir, en esa última semana de agosto, más allá de eso es como yo siempre digo, es un gran escaparate para las marcas, es decir, las marcas dedican una cantidad enorme de recursos y un presupuesto, yo creo que en algunos casos ingente, como por ejemplo Hoka, estoy seguro, pero un escaparate en el que las marcas han visto en el que hay que estar sí o sí. Y cada una tiene su estrategia, tiene su manera de mostrarse al mundo, de mostrarse a los corredores y también a los medios. Es decir, hay por ejemplo una serie de activaciones, lo que se llama últimamente social runs, que son salidas, incluso a veces con los atletas de élite de la marca, en los que se hace una salida de entre 5 o 7 kilómetros y luego acaba con un desayuno. Estos social runs, estas activaciones también están abiertas para prensa, yo pude asistir a algunas de ellas, como luego te explicaré. Luego también están los stands, es decir, lo que se ve en la Expo Villas, lo que puede ver cualquier persona. Allí en los stands se llevan a cabo sorteos, hay también presencia de atletas élite, firmando pósters, etc. Y luego también hay una parte oculta, la que no se ve, y es la presencia de marca en actividades, vamos a decir, VIP. Como digo, para medios acreditados, etcétera, especialistas de producto, llámalo como quieras. Este tipo de actividades se llevan a cabo fuera de la expo, es decir, allí no se ven y lo que hacen las marcas es alquilar espacios, ya sean restaurantes, chalets, que hay muchísimos chalets alrededor de Chamonix o incluso dentro de Chamonix que puedes alquilar, pero a veces incluso, ya digo, se hacen en bares musicales y se alquilan esos espacios y ahí se lleva a cabo la presentación. Y como digo, todo esto requiere de un presupuesto enorme. Solo había que mirar, por ejemplo, el stand de Hoka, el enorme stand en 2 plantas, con una estética absolutamente brutal, con una puesta en escena casi cibernética, y eso evidentemente tiene un coste, en algunos casos yo creo que desmesurado. Pero bueno, más allá de eso vamos a lo que interesa, vamos a ver, o quiero explicarte mejor dicho, cómo discurrió esa semana, qué hice, cómo me lo organicé, qué pude ver. Quiero mostrarte quizá lo más relevante, todo aquello que me llamó la atención, todo y que había muchas cosas que realmente eran interesantes y que realmente no constituye ninguna novedad, pero no por ello carece de importancia. Por ejemplo, empecé el lunes, la verdad es que el lunes salí de aquí de Barcelona un poquito tarde después de alquilar la furgoneta de alquiler, valga la redundancia, porque para mí es el medio más económico para estar presente en Chamonix. Piensa que Chamonix es caro esa semana, es carísimo. Alquilar cualquier apartamento, y más si es una persona, pues es prácticamente inviable para tener presencia allí. Con lo cual, cada uno tenemos que buscarnos un poquitín la vida, tenemos que ingeniárnosla para estar presente allí, porque es una semana en la que yo ya hace 9 años que llevo asistiendo, primer año como participante en UTMB y ya a partir de ahí como, digamos, especialista de producto para asistir a todas esas actividades, como digo. Al final cada uno se las busca, se las ingenia para estar allí en Chamonix, sea de la forma que sea. Los que van varios pues alquilan algún apartamento. Ya digo que las habitaciones de hotel están intocables, o sea, te puede salir una semana en Chamonix a un precio estratosférico, aparte de una semana allí desayunando, comiendo y cenando. Bueno, cenando en algunos casos no, porque como luego verás hay una serie de actividades, barbacoas, etcétera. Pero bueno, cuenta que tienes que estar, o tienes la estancia allí, desplazamiento, peaje hasta llegar allí, y al final piensa que UTMB, el grupo UTMB o los Poletti, no pagan a ningún periodista ni a ningún especialista de producto para que vaya. Es decir, tú quieres ir a UTMB, ven. Solicitas la acreditación de prensa, ellos te dan la acreditación, pero punto, aquí se acaba todo. Lo demás va de tu bolsillo. Es muy raro, por no decir imposible, que haya algún medio, algún periodista, algún especialista de producto, etcétera,
que vaya con los gastos cubiertos, a no ser que te invite una marca para alguna actividad. Pero claro, ya solo puedes ir con esa marca a hacer esa actividad, no puedes estar mirando otras marcas porque para eso te pagan la fiesta, evidentemente. Aquí la cuestión es esa, que llego el lunes por la tarde y ya nada más llegar, nada más aparcar en Chamonix, tengo una barbacoa con la marca de nutrición NAC, una barbacoa distendida, en la que ya puedes hablar con la gente, estaban los de marketing, estaba por allí el CEO también, bueno, tienes ahí el trato con la gente y ya después de estar ahí un rato también compartí un poquitín de un espacio, unos minutos con los amigos de Trail Running Review, saludarnos y demás, en lo que sería esa semana que nos iríamos viendo constantemente en el resto de eventos. Ya ahí pasamos también a otra barbacoa, o sí, digamos que lo compartí, fue un poquitín compartido, estar un rato en un sitio y salir pitando para otro en la agencia que lleva Never Second, de nutrición también, y Amazfit. Eso sería el lunes para redondear ya después de 8 o 9 horas de viaje, un poquitín al colofón para decir, vale, ya he llegado a Chamonix, nada más llegar tengo estos eventos, esto es lo que me espera durante el resto de la semana. Y con esto pasamos al martes. El martes ya empieza la cosa fuerte. El martes es un día muy muy importante, así como el miércoles. Y empezamos un martes con Mount2 Coast, la marca que está, la verdad, pisando muy fuerte y entrando casi como elefante en cacharrería con sus modelos. Tienen poquitos modelos todavía en catálogo, pero la verdad es que están haciendo bastante ruido, pero es que en parte es porque lo están haciendo bien. En este caso había un Social Run, lo que te decía, con la T1. En este caso la T1, en ese color, en esa decoración especial, bueno, en un guiño al UTMB, es una línea que se llama, un color que se llama Snow Line. Bueno, un poquitín con clara inspiración de los glaciares que rodean el macizo del Mont Blanc, etcétera. Todas estas cosas y alegorías que se inventan los de marketing, los diseñadores, etcétera. La cuestión es que, bueno, es una zapatilla que yo ya tengo hace tiempo, lo sabes si me sigues, que ya he publicado bastante cosa, y este color, el Snow Line, también lo tenía desde hace tiempo, y allí pues pudimos salir un ratito a rodar alrededor de un lago que hay, un entorno muy chulo, la verdad, y bueno, pudimos ver ya lo que son las bondades de esta zapatilla, y quien no la conociese pues pudo testarla en ese ratito y ver el feeling, qué es lo que es capaz de ofrecer esta zapatilla. Y todo esto acabó con un desayuno allí en una de las callecitas de Chamonix, una especie de callejón donde hay barecitos, está muy bien, es una calle así más, digamos, paralela a la calle central por donde todo el mundo pasa, pero es que Chamonix también tiene algunas callecitas que si te metes, pues eso, hay barecitos, restaurantes más pequeñitos, bueno, está muy bien, el entorno era chulo, la actividad fue muy chula, daban incluso una camiseta de algodón con el modelo T1 de una calidad altísima, una camiseta no de esta es la típica de publicidad barata, sino una camiseta, caramba, con gramaje, con cara y ojos. Después de esto ya me fui a la expo porque quería ver, por ejemplo, el stand de Topo. Topo ya sabes que es una marca que me encanta, pero, oh, desgracia, mala pata. El distribuidor en España ha cambiado. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, no sé, o sea, estoy ante un futuro incierto con Topo, no sé si seguiré probando cosas, desde luego con el antiguo distribuidor ya queda fuera de juego, y ahora con el nuevo distribuidor pues hay que empezar de cero, no sé cómo irá la cosa, y en cualquier caso sí que me acerqué al stand, y allí el distribuidor era el de Italia, Topo Italia. Estuve hablando con ellos y me dijeron que, bueno, oye, que lo solucionaríamos de alguna manera, que si no hay posibilidad con el distribuidor español, oye, que ya haríamos algo vía Italia. Me pareció interesante porque es una manera de no cerrar la puerta a esta marca que tanto me gusta y que creo que están haciendo muy bien las cosas, con un diseño muy yankee, es cierto, una filosofía muy yankee, pero que, por ejemplo, fíjate que con el modelo Vista, que ya ha salido al mercado, de hecho ya hace meses que está en Estados Unidos, aquí en España iba a llegar justamente con el distribuidor con el que yo tenía contacto, pero al cortarse la cosa, el modelo Vista se ha quedado ahí en el aire, al igual que la Mountain Racer 4. Es decir, dos modelos súper interesantes. Uno, la Vista, por su cantidad de amortiguación, creo que es el modelo seguramente más amortiguado de Topo. De hecho, sus perfiles ya van en esa dirección. Drop 5, 33, 38. Es la zapatilla de montaña con más perfil del catálogo, acercándose a los modelos de asfalto, como la Atmos, por ejemplo, o la Aura. Y la Mountain Racer 4 sigue siendo ese modelo técnico, un poquitín más orientado a esa competición, con perfiles un poquitín más bajos, 28-33, un poquitín, vamos a decir, característicos en Topo, y su Drop 5 prácticamente de siempre.
En cualquier caso, son dos modelos que espero poder probar vía Italia, vía España con el nuevo distribuidor, veremos. Pero bueno, en cualquier caso, creo que son dos modelos muy, muy interesantes. Tengo muchísimas ganas de tenerlos, de probarlos y de poder explicarte qué tal toda esta evolución, estas mejoras, incluso este nuevo modelo como el Vista, muy interesante, con un tacto muy, muy blandito, con una nueva suela, por fin incorporan un nuevo diseño de suela, ya que, por ejemplo, Mountain Racer 4, al igual que otros modelos, Pursuit, etc., mantienen el mismo patrón de suela. Y aquí con la Vista, Topo decide que, bueno, que ya hay que renovar un poquitín los moldes y que hay que hacer una suela completamente nueva, un poquitín más agresiva, con más garra, etc. Insisto, un modelo muy interesante este Vista, y el Mountain Racer 4, por supuesto, es una zapatilla que me ha dado muy buenos momentos en la versión 3, 2, incluso la 1, que espero poder probar y comparar en esta nueva generación. Veremos qué tal. Y de aquí, de Topo, paso al stand de Camelback que tenía hora con ellos, hora acordada para hacerles una visita. Y aquí sí que es cierto que en Camelback no vi novedades. No había novedades, no habían productos nuevos, simplemente añaden colores nuevos a un producto como, por ejemplo, el Apex Pro, que es una mochila muy, muy interesante, que se sumó ya hace tiempo a la Zephyr o Zephyr Pro, y esta Apex, pues por ejemplo, es la mochila con la que participé en Peñagolosa, en la CSP. Una mochila espectacular por todo, por fit. Es la mochila posiblemente que por fit más se puede acercar a Salomon, y con unos acabados y una usabilidad para mí espectacular. Esta Apex Pro es un modelo de en torno a los 180 euros, 12 litros, y incluye un carcaj, es decir, el carcaj va en un bolsillito aparte, en lo que es la parte de atrás, de abajo, en el culo de la mochila, si me permites, y tú lo puedes guardar en ese bolsillo si no lo utilizas, o sacarlo de ese compartimento si lo utilizas. Está muy bien, es un recurso muy práctico para poder utilizar el carcaj sí o no. En este caso, esta Apex Pro se presentará en un rojo anaranjado, no es el rojo ese, el Fiery Red de Salomon, tan intenso, tan chulo, sino es un rojo más apagadito, tirando a anaranjado. No llega a salmón, pero bueno, yo creo que era interesante que la Apex Pro, en lugar del negro de siempre, incorporase algún nuevo color. Me hubiese gustado que estuviese en el azul del modelo Zephyr, pero bueno, han optado por ese rojo. Ya digo, en Camelback prácticamente se ciñen a eso, a cambios de color y poco más. Y de ahí rápidamente a un evento de Sunto, como digo, también ahí en un espacio aparte, en la planta baja de un hotel, con sus hamacas en el jardín, con su servicio de catering, etc. Bueno, un sitio muy chulo, un entorno muy bonito, la verdad. ¿Y ahí qué se presentó? Pues los nuevos auriculares Wing 2 y el Race 2. El Race 2 es un reloj que yo ya hace tiempo que tengo. De hecho, ya desde Chamonix, el día que se levantó el embargo, ya publiqué, puse ahí alguna historia, si no recuerdo mal. ¿Y qué trae este Race 2? ¿Qué ofrece este Race 2? Pues bueno, grosso modo, ya te lo explicaré en nuevas publicaciones y demás. Pero es un reloj que es más ligerito, le quitan unos 9 gramos aproximadamente, tiene más pantalla, a pesar de que el tamaño de la esfera es el mismo, pero bueno, tiene más, un 10%, un poquitín más de pantalla, es un 8% más finito, se nota un poco, lo pones al lado uno del otro y sí que se nota que es más finito, y no solo esto, sino que además añaden 5 horas más de autonomía. Un procesador más rápido, el reloj se nota más ágil, todo y que el Race 1 ya lo era, pero bueno, con todo esto, al final se le añaden esas 5 horas más de autonomía, con lo cual nos plantamos al final entre pitos y flautas en 55 horas, que oye, no está nada mal para la mayoría de populares que se mueven en torno, pues eso, a carreras de 100 millas como UTMB, con un tiempo máximo de 46 horas y media, con lo cual quiere decir que este Race 2 te llega para hacer esta UTMB, por ejemplo. Muy bien, salgo de Sunto y ya me voy para la Sportiva. Aquí, el stand de la Sportiva, un stand en el que tenía muchísimo protagonismo la Prodigio Max. Si en el pasado fueron otros modelos, aquí en este caso la Max es donde ponen un poquitín el foco. Y de hecho también en toda lo que se llama, o lo que ellos llaman la Prodigio Series, ¿no? Que consta de la Prodigio, digamos, normal, la Prodigio Pro y ahora esta última Prodigio Max. Aquí tuve la ocasión de hacerle una entrevista súper interesante, que la tiene subida también en el podcast, a Tobias Gramajo, que es el Product Manager de la Sportiva,
y pudimos hablar de presente y futuro de la Sportiva. Te recomiendo, si después de este podcast no lo has escuchado y le quieres dar un repaso, escúchalo, porque es muy interesante, porque ahí nos explica Tobías hacia dónde va la marca, qué les ha llevado a tomar algunas decisiones y algunas cositas nos deja entrever hacia dónde va la marca, que es para mí es lo más prácticamente interesante, porque ahí veremos el futuro, nunca mejor dicho, y hacia dónde se enfocarán algunos modelos. Ya digo, si quieres, escúchatelo porque me parece muy interesante. Ya después de la Sportiva tengo un ratito, un poquitín de margen para editar algo, para subir la entrevista, para hacer alguna creatividad para subir, etcétera, las carátulas de los reels, etcétera. Ahí es un no parar, aunque no tengas eventos, tienes que hacer cosas de edición, etcétera. Y ya me fui al evento de Merrell, un evento muy chulo también, con una presentación muy chula, con un pica pica final, bueno. Oye, al final las marcas se lo curran bastante y te ponen una especie de cóctel en lo que sería la terraza de un hotel. Bueno, lo hacen bien. La verdad es que ya buscan la forma de que el evento, vamos a decir, luzca. Pero más allá de eso, que es el envoltorio, al final lo importante, lo relevante, la Agility Peak 6. Una zapatilla que yo ya vi hace meses, sí que es cierto que se muestra bastante continuista a mi juicio. De hecho, si la quieres ver, tienes en mi Instagram un reel donde te la enseño y te explico un poquitín cuáles son sus novedades, y además también tienes una entrevista aquí en el podcast con el técnico de producto en España, con Arnau Calbó. Te recomiendo que lo escuches porque es un podcast en el que desgranamos las novedades o qué trae de nuevo esta Agility Peak 6, que veremos ya primeros de 2026. En el primer trimestre de 2026 ya estará a la venta. Pero insisto, un modelo muy continuista en lo que sería diseño. De hecho, estás viendo una Agility Peak 5, ¿no? Pero evidentemente con otro toque, pero algunas decoraciones de los termoencolados, de los TPU, unas líneas, es inequívoco ver al final la Agility Peak, ¿no? Aquí sí que lo más relevante para mí, donde yo veo que hay un cambio que veremos cómo lo acepta el mercado, cómo lo acepta el corredor, es la diferencia de drop. Pasamos de drop 6 a un drop 8, es decir, perfiles 30-38. La media suela, al final el material se mantiene la misma dureza, 48 HC, pero aquí sí que yo creo que la han traído muy bien, es que creo que es una suela que va a envejecer mucho mejor. ¿Por qué? Porque la han dejado prácticamente en crudo, vamos a decir, no tiene ninguna capa decorativa como la Agility Peak 5, que ya sabes que en la parte delantera tenía un color, la parte trasera otro, y sí que era muy bonito la estantería de una tienda con los focos y demás. Cuando es nueva queda muy bonita, la sacas de la caja, oh, qué bonito, pero no envejecía bien en zonas rotas porque esa parte decorativa se descascarillaba y al final, según con qué kilometraje, parecía que la zapatilla venía de una guerra. Todo esto también influía negativamente en que esa media suela, al carecer de esa protección que se levantaba, cogía peso con el agua, empezaban a hacer ruidos, en fin, era un poquitín... Para mí era el aspecto negativo de la Agility Peak 5, pero afortunadamente en esta sexta versión todo esto al final se rediseña. El upper, bueno, no es que ni me guste más ni me guste menos. Insisto, veo la misma zapatilla pero con matices. Sí que el Engineered Mesh de la Agility Peak 5 desaparece y ahora tenemos un tejido más tejido, valga la redundancia, incluso con un tacto un tanto plasticoso. Pero bueno, habrá que ver lo que es durabilidad, fit, sensación al meter el pie. No pude calzármela, pero bueno, sí que tactándolo y demás, habrá que ver. Me genera no mis dudas, pero bueno, evidentemente hasta que no la pruebas no puedes sacar según qué tipo de conclusiones. Pero si tuviese que ponerle un titular, sería ese, continuista, y se retocan algunas cositas. La suela, estamos viendo prácticamente la misma suela, sí que se incorporan más tacos con el Traction Look, parece un taco un poquitín más agresivo con ese Traction Look, pero el diseño, insisto en que es el mismo, también con prácticamente la misma placa antirroca. Bueno, un Agility Peak con unos cambios aquí y allá, sin grandes novedades y sin grandes revoluciones, por decirlo así. Y bueno, paralelamente, Kailas también hacía otro evento, que primero fui a Kailas, luego me fui a Merrell, y en el que se le daba el protagonismo a la 330, a la EX330, que seguramente será uno de los modelos que me lleve al Tour de Jans. Bueno, una charla allí con el fundador, también un picoteo con barbacoa, música allí a todo trapo.
Un evento también muy chulo, muy en la línea, en este caso sí que en el centro de Chamonix, en un lugar en el que se llama, a ver si me acuerdo, The House of Mountains, allí en el centro de Chamonix, por donde pasan los corredores. Está muy bien habilitado y ahí es un centro, un espacio en el que varias marcas llevaron a cabo diversas propuestas. Supongo que lo alquilan por horas o lo que sea y cada una tiene su espacio. Muy bien, y con esto llegamos al martes. El martes que empieza con un test de Mount 2 Coast con la H1, el modelo en el que también puedes verlo en un reel que tengo publicado. Habrá posteriormente un podcast en el que daré mis primeras sensaciones. La H1 sería el modelo, vamos a decir, híbrido, el modelo Door to Trail, una zapatilla que la verdad he podido rodar varios días en Chamonix. De hecho, la tengo aquí ahora, la llevo en los pies ahora mismo para el día a día. Es una zapatilla que está muy bien por sus características, por todo. Sí que es cierto que no podré dar, o en el reel de hecho no di ningún dato porque es un modelo preserie, es decir, del modelo definitivo o al modelo definitivo pueden haber variaciones de perfil, variaciones de densidades, durezas, medidas, pueden haber ahí una serie de cambios, con lo cual decir pesos, drops, perfiles y demás como que es un poquitín de aquella manera, ¿no? Puede ser inexacto por eso, porque precisamente pueden haber esos cambios del modelo definitivo o el modelo que se vea en las tiendas. Pero insisto que será un modelo que te iré explicando más cositas, iré publicando, en fin, ya te iré poniendo al día de lo que ofrece esta H1. Pues bien, después de ese social run, con el desayuno, también allí en un sitio muy chulo, presentación de Rossinyol, en este caso, un poquitín más alejado, tuve que caminar un poquitín más, para la presentación de la Vert Course, una zapatilla que, en mi opinión, cierra el círculo de Rossinyol, una marca que históricamente viene un poquitín más del esquí, o quizás la relacionamos más con el esquí que para correr, pero bueno, gracias a esa época en la que adquirió a Rhyolite, pues tuvieron ese conocimiento del trail, pudieron ahí tener sinergias y demás, incluso el diseñador sigue siendo el mismo que el que estaba en Rhyolite, con lo cual tienen esa experiencia, por decirlo así, adquirida en esa época, Rossinyol, Rhyolite. En este caso, la Vert Course, como te digo, que cierra el círculo. ¿Por qué? Porque fíjate, la Vezor ya el año pasado se nos presentó aquí en Chamonix, una zapatilla para mí que me ha gustado mucho, para corta, media distancia, competición, un modelo muy interesante, un precio de 180 euros. Presentaron unos meses después la Venosk, que también he ido publicando alguna cosita, 140 euros. En mi Instagram, de hecho, tienes un reel en el que te la enseño. Una zapatilla de 140 euros, entrenamiento, más sencillita en sus componentes, en sus acabados, pero también, oye, una zapatilla muy interesante por precio, lo que ofrece y el peso, 275 gramos en mi número 44, nada mal. Pues bien, esta Vert Course cierra ese círculo porque es una zapatilla de 160 euros, pero ya larga distancia, es decir, la pieza que faltaba en el catálogo de Rossinyol. Para mí, muy interesante porque realmente con tan solo 3 modelos, podríamos decir que tocan todos los palos. Este modelo ya te iré explicando cosas, de hecho, publicaré un reel porque grabé material, saldrá previsiblemente en marzo de 2026 y yo ya la estoy esperando. El año pasado sí que la Vezor nos la dieron allí, ya la pudimos testar un montón de meses antes, pero en este caso se ve que no ha llegado a tiempo, no estaba disponible, pero bueno, ya nos dijeron que la recibiremos en breve. Muy bien, y después de esta presentación de Rossinyol, pues bueno, había un espacio, tenía ahí un margen, una ventana de tiempo en la que de nuevo pues pude editar podcasts, hacer creatividades, editar reels, etcétera, y también tuve un tiempo para entrevistar al CEO de Normal. Una entrevista que te recomiendo que no te pierdas, también la tienes aquí en el podcast, porque nos explica el origen de la marca, la forma de entender la marca, el mercado. Ya te digo, te recomiendo que no te la pierdas porque es muy, muy interesante. Y ya para acabar el día, pues una barbacoa con ASICS, un espacio impresionante, o sea, el espacio ese que alquilaron así al aire libre, muy chulo, muy grande, con varios espacios, con los atletas por allí, un photocall con los atletas que se estaban haciendo fotos, estaban pues todos los atletas de ASICS estaban allí. Bueno, un espacio en el que al final socializar con el resto de invitados, con los compañeros, por ejemplo, de Runea, con Raúl, Landen, en fin, estaban los compañeros de Runea, luego vinieron los amigos de Trail Running Review, en fin. Lo que digo, un espacio para socializar, hablar también con responsables de la marca de ASICS, que también estaban allí, en fin. Son esa especie de networking que le llaman, ¿no? Esas relaciones sociales entre, al final, los profesionales del sector.
Y con esto ya pasamos al jueves, último día, por decirlo así, de actividad periodística, por darle algún nombre, y un día que empezó muy pronto, a las 6:45 en el stand de Hoka, en el Fly Lab. Como te he dicho antes, un espacio absolutamente impresionante, que no sé lo que le tuvo que costar, pero bueno, impresionante para al final darle push a la Mafate 5, sin duda la zapatilla protagonista de esta feria, de este UTMB 2025. También tienes un reel en el que te enseño esa presentación, como nos explicaron, en definitiva, en ese espacio visual, los 4 pilares sobre los que se sustenta esta Mafate 5, es decir, por un lado la suela Vibram con tacos Traction Look, por otro lado la protección del upper con ese anclaje para la polaina, también la media suela con EVA supercrítica y para acabar el rocker. Serían un poquitín los 4 puntos característicos. Este rocker con una placa insertada en forma de O en toda la parte delantera. De hecho, si te fijas en la zapatilla, bajo los metatarsos hay una especie de alas, unos salientes. Pues eso es como una placa, bueno, como no, una placa en forma de O. Esos serían los 4 pilares sobre los que se sustenta esta Mafate 5. Y ya después de ahí, una presentación de Altra, en una presentación muy interesante porque presentaban una colaboración con una marca de moda. Bueno, ya sabemos lo que pasa con este tipo de colaboraciones. Es decir, colaboración más marca quiere decir estacazo al canto. ¿Por qué? Porque, bueno, al final son diseñadores de moda y quieren llevar del trail o... no sé si llevarse del trail al casual o traer el casual al trail. Ahí hay una mezcolanza, interprétalo como quieras. Pero bueno, en cualquier caso, una colaboración con una estética muy bonita, las cosas como son. Pero eso sí, todo lo conjuntito supera con creces los 1.000 euros. Es decir, si quieres llevar mochila, camiseta, malla, zapatillas, etcétera, y gorra, bueno, solo la gorra son 80 euros, la malla 300. Bueno, tienes un reel publicado también en mi Instagram en el que digo los precios de algunos de los componentes y la verdad es que ya digo que pasas de los 1.000 euros con muchísima facilidad para ir equipado y mala desgracia si te enganchas la camiseta con una zarza o pegas un resbalón, te vas al suelo y rompes las mallas. Pero bueno, oye, la montaña es lo que tiene. Y hablando de colaboraciones y demás, me voy al stand de X-Bionic donde veo una edición especial UTMB. Al final no deja de ser eso, una decoración específica sobre la base de la zapatilla y una línea de ropa también específica a conjunto con la zapatilla. Nada más, ninguna novedad relevante en lo técnico, sino es puramente la decoración específica con motivo del evento de UTMB 2025. De hecho, fíjate que The North Face con su línea Flora Alpina hizo lo mismo. Una especie de recordatorio para ese evento, con todo el outfit completo, para ir completito vestido. Y ojo, aquí te digo que a pesar de esos precios, se agotó. Realmente solo quedaba en la tienda alguna XL porque todo lo demás estaba agotado. Y a partir de aquí el resto del jueves se acabó complicando por el mal tiempo. De hecho, hubieron algunos eventos que se cancelaron e incluso fíjate que Salomon también canceló una actividad por la mañana que tenía una pinta espectacular, pero se canceló por eso, precisamente por el mal tiempo, porque era una actividad en el exterior, no era en un sitio cerrado, sino en el exterior. Ya digo que tenía una pinta espectacular, no tengo mucha más información porque era un poco sorpresa, pero lamentablemente se canceló, así que nos quedamos sin saber qué tenía preparado Salomon. Y a partir de aquí, viernes y sábado, la cosa se calma, desaparecen los eventos porque ya estamos prácticamente enfrascados en el día de la carrera gorda, el UTMB, y sí que es cierto que han ido paralelamente celebrándose las otras distancias, con lo cual al final las marcas están por sus atletas, etc. Sí que es cierto que el sábado tuvo un espacio, un tiempo para entrevistar a Antonio Martínez. Te recomiendo que escuches la entrevista en este podcast porque ahí hablamos de, evidentemente, cómo le fue en su OCC, pero también hablamos, lógicamente, del material que llevo, ese prototipo de la Meta Fuji Trail 2, esa mochila blanca que llamaba tanto la atención. Es decir, Antonio nos explica un poquitín qué es lo que llevó, cómo le funcionó y me pareció muy interesante poder hablar con él y compartir estos minutos. Muy bien, y esto es un poquitín todo lo que sucedió en esta semana, en esta última semana de agosto de 2025 en este UTMB que evidentemente ya es historia, ya ha pasado, pero ojo, se sucederán días con todavía más información, piensa que hay mucho material grabado, muchas fotos que se irán soltando, iré publicando próximamente. Pero bueno, también decir que evidentemente me queda el recuerdo este fantástico de UTMB como cada año, como no puede ser de otra forma, pero ahora ya,
la vista puesta en Tour de Jans. Tengo el Tour de Jans en muy poquitos días, en la semana del 12 de septiembre, con lo cual ya tengo que ir preparando todo el material, también preparar contenidos. Es mucha tarea la que queda por delante en muy pocos días a la vista. Así que nada, darte como siempre muchísimas gracias por todo el seguimiento de esta semana en UTMB, por estar pendiente de mis contenidos, también por estar ahora en este podcast prestándome atención y te espero en el próximo. Muchísimas gracias, cuídate mucho y que tengas buena semana.